En este nuevo video veremos las películas del género del terror mexicanas, ya que en mi opinión hay buenas películas del terror hechas por cineastas mexicanos, que merecen la pena ver. Si no crees que haya buenas películas de terror en México, es porque sencillamente no las conoces. Estas son, Top 8, películas del terror del cine mexicano. Número 8, El misterio del rostro pálido. Entrándonos en el México de 1935, El misterio del rostro pálido, película de Juan Bustillo Oro, es una impresionante joya del horror clásico que queda para el recuerdo. La lúgubre atmósfera y el claroscuro del metraje nos harán recordar a las clásicas cintas de horror surgidas en el siglo XX por el llamado expresionismo alemán. Se nota que Bustillo Oro toma ciertas influencias a películas de dicha vanguardia tales como El gabinete del Dr. Caligari de 1920 o Nosferatu del 22, para realizar su obra maestra, El misterio del rostro pálido. Pero también se ve una clara inspiración al horror de la literatura del romanticismo, tal es el caso de Mary Shelley con su obra Frankenstein. Puesto que hay una amplia crítica a la ciencia y a la enajenación del hombre trágico cuando éste cruza las barreras de la naturaleza. La sinopsis trata sobre un desequilibrado científico que busca, de manera obsesiva y desesperada, la cura para una extraña enfermedad y para obtenerla experimenta en cantidad de personas que poco a poco van muriendo por sus fracasos médicos. Sin embargo, 8 años después regresa de su retiro, pero en compañía de una misteriosa persona que se caracteriza por su extrema palidez, que puedo decir una excelente película que debe estar entre las más importantes del género del terror en México, ya que fue escuelita para muchos cineastas, y número 8 del top. Número 7, en este lugar se encuentra, El vampiro en 1957, y bajo la dirección de Fernando Méndez, llegaría a salas mexicanas una película que pese a tener grandes influencias del cine norteamericano, tan particularmente ligadas a la Universal Studios, quedaría en la historia de nuestro país como una joya imperdible. Drácula de 1931, adaptada del libro de Bram Stoker, dirigida por Todd Browning y protagonizada por el inmortal Bela Lugosi, marcaría un hito en el género del horror y vampirismo, tal como lo hizo Nosferatu de Murnau. Sin embargo, el vampiro, interpretado por Germán Robles, nuestro propio Lugosi, es un clásico exquisito de nuestro México, que no solo se adapta a nuestro país, cambiando castillos transilvánicos por haciendas, sino que tampoco se olvida de la esencia trágica que emana la naturaleza de esta mítica criatura, respetándola y entendiéndola como se debe. La sinopsis trata: el conde Labud, un vampiro anciano, llega a México a revivir el cadáver de su hermano. Descubre que la cripta donde el ataúd está enterrado forma parte de una gran hacienda. Por ende, el conde intenta seducir a la dueña de la hacienda. La película del vampiro es un ejemplo de cómo el talento puede sobrepasar y perdurar a través del tiempo, y que no hay necesidad de efectos de los que se encuentra en el cine hoy en la actualidad para hacer una excelente película. Número 6, tenemos a Vacaciones de terror. Muy bien sé lo que están pensando. ¿Cómo es que Vacaciones de terror puede entrar en un top como este? Pero algo es seguro. La rareza de una película de esta calaña, pese a ser llamada por muchos como un churrazo de proporciones bíblicas, resulta tan mala que indudablemente es buena. Película dirigida por René Cardona en 1989 y con la participación, en aquel entonces, de un joven actor llamado Pedrito Fernández. La cinta tiende a retomar mucha influencia de películas de serie B norteamericanas, tal como la clásica película de Sam Raimi, Evil Dead de 1981. Solo basta con ver el cartel o el argumento para darse cuenta de ello, logrando de alguna manera recrear una película tan rara y bizarra en cuanto a temática se refiere, que resulta disfrutable y hasta entretenida. Que por cierto, lo que más se recuerda sin duda es esa tétrica muñeca poseída capaz de lanzar maldiciones por los ojos. ¿Qué sería esta película sin ella? Puedes quitarle cualquier cosa, menos a la muñeca. Al menos a mí me aterra más que la propia Annabelle.
Sinopsis. La bruja del pueblo ha sido quemada, no sin antes mandar sus maleficios a los lugareños. Una muñeca y un amuleto serán el recuerdo de este acontecimiento, y si es una película que realmente vale mucho, en lo que hoy es el cine mexicano, si vieron a Chucky, entonces tienen que ver este film, no se arrepentirán. Número 5, tenemos a Dimensiones Ocultas. Hoy me estoy metiendo en parajes peligrosos, pero ustedes me perdonarán. Es necesario mencionar esta película en mi top sí o sí. Dimensiones Ocultas, distribuida en otros países como Don't Panic, es una cinta México-estadounidense dirigida por el excéntrico Rubén Galindo Jr. en 1989. A esta película le ocurre lo mismo que a Vacaciones de Terror. Es una de esas rarezas tan grandes, pero al mismo tiempo tan rocambolescas, que resulta ser una mala película muy entretenida. Una vez visionado el filme se notará la cantidad de referencias al género de terror norteamericano, como claro ejemplo, la fascinante pesadilla en Elm Street de Wes Craven en 1984. Es decir que estamos tratando con una especie de slasher subgénero del horror que mezcla asesinos con adolescentes, mexicanizado y ochentero. Muy populares en la época, por cierto. Recordemos que en los 80 también surgen grandes franquicias del horror como Viernes 13 y Child's Play. La trama trata: en su 17º cumpleaños, Michael recibe como regalo una tabla o ouija de parte de su amigo Tommy, y en una sesión logra establecer contacto con Virgil, Lucifer, y desatar los poderes malignos de la tabla, que desencadenan una serie de fatales muertes. Esta es una buena película, realmente aterra en mi opinión, ya que en cada escena cerraba los ojos. Si quieren asustarse tienen que verla porque, como había dicho, vale mucho la pena. Y número 5 del top. Número 4. El Duque del Terror o El Libro de Piedra. Y así entramos a la fascinante filmografía de Carlos Enrique Taboada, mejor conocido por muchos como el Duque del Terror. Sus películas han sido comparadas con el horror psicológico del maestro italiano Claudio Argento. Y El Libro de Piedra, estrenada en 1968, no es la excepción. Taboada hace una excelente película que mezcla la realidad con la ficción, preguntándonos en algún momento si todo lo que ocurre tiene una explicación lógica o se trata de algo más perturbador y sobrenatural. Así como ocurre con El fantasma del convento y su inesperada vuelta de tuerca, con un excelente guión que mientras más avanza el metraje, más intriga y suspenso tendremos. El interesante juego de inocentada infantil y magia negra la transforman en una aterradora experiencia, original y casi única. Ya para el 2010 Julio César Estrada realizaría un remake con muy mala recepción para la crítica, quitando y poniendo muchas cosas del filme de nuestro querido Duque del Terror, pero ni hablar, esto siempre pasa. Sinopsis. Un hombre viudo que está intentando rehacer su vida contrata a una institutriz para que se encargue de la educación de su hija. Pronto, la nueva tutora es testigo de sucesos extraños que inquietan a todos los que habitan en la mansión. El culpable es un supuesto amigo imaginario de la niña que se llama Hugo, una extraña estatua de piedra, una obra de arte de los años 60, ¿qué más puedo decir? Una excelente película. Y número 4 del top. Número 3. Más negro que la noche, otra excelente película de Carlos Enrique Taboada es, sin duda, Más negro que la noche de 1975. De la que incluso y recientemente en este año se llevó a cabo, por si fuera poco, otro pésimo remake dirigido por Henry Bedwell. Esta cinta es una de las más recordadas en México y considerada de culto. Es interesante observar el cine de Taboada porque posee unos guiones sumamente originales que van subiendo de tono de manera magistral mientras los minutos avanzan. La película juega también con unos colores que resultan chocantes, entre el rojo y el negro, que obscurecen no solo la escena, sino también el significado de todo. Excelente película de fantasmas y casas embrujadas que no resulta trillada ni mucho menos 1000 veces vista. Más negro que la noche puede quitarte el sueño sin usar trucos baratos como los clásicos screamers que las actuales películas de terror tienden a mostrar hasta el cansancio.
Esta obra maestra posee una buena dirección y unas actuaciones excelentes, pero por sobre todas las cosas, creo yo, tiene un buen argumento que se asemeja mucho a los cuentos de Poe. Eso la vuelve más poderosa todavía. La sinopsis. Cuando 4 mujeres se mudan a un viejo caserón heredado por una de ellas de su tía recién fallecida, cosas muy raras comienzan a pasar. Voces inquietantes, visiones fantasmales y ruidos extraños las llevan a enfrentarse con los poderes oscuros del mal, una película del cine mexicano que vale mucho la pena ver ya que es un clásico imperdible para todo cinéfilo. Y número 3. Número 2. Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo es considerada por muchos críticos como la mejor película de Carlos Enrique Taboada. Su obra maestra por excelencia, estrenada en 1968, que vuelve a sumergirse en historias de fantasmas aunada a las leyendas urbanas de almas en pena que hay en nuestro país. Uno de los tantos puntos a favor que posee esta película, además claro de las buenas actuaciones de parte de su elenco, son sus excelentes ambientaciones capaces de sumergirte en escalofriantes contextos muy bien logrados. De nuevo, el argumento de Taboada se va desenvolviendo con maestría entre el misterio, la intriga y la vuelta de tuerca, que mientras más avanza más querrás saber con temor la revelación del fantasmagórico asunto. Eso sin olvidar el fascinante trabajo musical que va jugando con el sonido del viento en un lúgubre soundtrack que quedó para la historia. Y sí, como era de esperarse, también tuvo su respectivo remake allá por el 2007 dirigido por Gustavo Bueno y con la participación de Marta y Gareda. De la que fue un rotundo fracaso por cierto. Aún mucho más que las reinvenciones de El libro de piedra y Más negro que la noche. Realmente el remake en mi opinión no estuvo a la altura que la original ya que me entretuvo más el film original y que vale mucho la pena ver. Y número 2 del top. Número 1. Veneno para las hadas. Aunque aprecio todas las películas de Taboada, y concuerdo con que Hasta el viento tiene miedo es uno de sus mejores trabajos, la que yo posicionaría en el primer lugar, sin duda sería Veneno para las hadas. Su última película de este género estrenada en 1984. Cerrando con broche de oro, su tan afamada tetralogía del terror. Es considerada actualmente como una cinta de culto, pese al terrible fracaso taquillero que suscitó en su estreno, convirtiéndose hasta nuestros días como una de las mejores, sin exagerar y en mi más íntima opinión, película de terror mexicana jamás filmada. Su impresionante, malsano y retorcido guión juega con el miedo psicológico a los terrores infantiles, y va sumándose a ello la visión del mundo que tienen 2 pequeñas niñas ante la brujería, el satanismo y los cuentos de hadas. Tanto así que la brecha con la realidad parece ser tan delgada como inexistente en la imaginación de los pequeños. Una de las particularidades del filme es que no se muestran los rostros de los adultos, puesto que esta es una historia vista por los ojos de los niños. Es un auténtico cuento espeluznante del que no necesita tripas ni sangre para terminar aterrando. Solo un ingenioso guión y final que te dejarán helado. Por cierto, esta es la única película del Duque del Terror que no ha tenido remake alguno. Esperemos en Dios que continúe así. Sinopsis. Flavia es una inocente niña proveniente de una familia rica que estudia en un colegio de monjas. Ahí conoce a Verónica, otra niña que aunque parece ser tan inocente como ella, la verdad es que es malvada y sueña con convertirse en bruja gracias a los cuentos que su nana le ha contado. En mi opinión personal, esta es sin duda una de las mejores películas que he visto de terror del cine mexicano y número 1. Este fue un top de películas mexicanas de terror que he visto y que merecen ser conocidas por todos. Si les gustó el video, compártanlo, se los agradecería.